confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Hemos escuchado la primera lectura de la carta a los Hebreos, que viene a detallar tal vez este panorama que estamos viviendo todos nosotros hoy en medio de esta pandemia. Y el Salmo viene a ser un reflejo de lo que el hombre de fe, cómo el hombre de fe debe estar viviendo en medio de esta pandemia. Ojalá podamos hoy internizar esta estrofa del Salmo y poder de verdad creernos eso que el Señor hoy nos dice. Quien confía en el Señor no desespera. Esto lo tenemos que tener bien claro. Quien confiamos en el Señor no desesperamos. Es lo que hemos rezado en el Salmo responsorial. En este tiempo de particular dificultad, hemos de permitir que resuene en nuestro corazón estas palabras. Quien confía en el Señor, no desesperes, no teman. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio, Jesús expulsa a un espíritu inmundo con solo una orden. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Por eso hemos de pedir con insistencia, pero también con serenidad, que Jesús también expulse de nuestra alma el espíritu de temor, el espíritu de desesperanza que nos atenaza y en ocasiones nos gana y nos arrebata la paz y la alegría. La valentía de corazón, la fortaleza de corazón son frutos de la espera en el Señor. Papa Francisco hace una semana nos decía, la pandemia sigue causando heridas profundas. No nos podemos olvidar esto. La pandemia hoy día también sigue causando heridas profundas. La pandemia también sigue desenmascarando nuestras vulnerabilidades y las vulnerabilidades de todas las instituciones. Son muchos los difuntos, son muchos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas, muchas familias, no nos podemos olvidar, viven tiempos de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús nos da. En un momento como este, con la pandemia del coronavirus, es posible aún vivir alegres en la esperanza. El Espíritu nos anima a ello a través de la palabra de Pablo, que la esperanza los mantenga alegres. Manténganse firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración. Y el fundamento de la alegría del cristiano está en la esperanza. Y una esperanza que no defrauda,
una esperanza que nos recuerda que hemos sido creados para la gloria, una esperanza fiable que nos permite afrontar nuestro presente, aunque sea un presente difícil y de incertidumbre. El fundamento de la alegría a la que se refiere Pablo no es la ausencia de dificultades. Por ello, Pablo nos exhorta a mantenernos firmes, sin desanimarnos, precisamente ante la tribulación, y nos da un medio para poder vivir así, asiduos en la oración. Este es el camino que hemos de recorrer ahora. En momentos difíciles para todos, hemos de volver nuestra mirada a Jesús, que ha vencido todo su sufrimiento desde la raíz. Jesús no suprime el sufrimiento, pero nos permite vivirlo sin ser derrotado. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella, encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Por ello, quienes hemos sido alcanzados por Cristo, tenemos la dicha y la responsabilidad de ser portadores de esperanza para quienes viven sin ella y desorientados como los hombres que viven en la oscuridad y sin esperanza, ganados por el temor. Igual que lo era para los primeros cristianos, la fe en Dios no es algo meramente intelectual, sino ante todo, para los primeros cristianos y para los cristianos de hoy, Dios ha de ser alguien realmente presente en nuestro corazón. Nosotros hemos de hacer de nuevo esta experiencia. Con la fe hemos recibido la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. El hombre de hoy no tiene menos necesidad que ese hombre del Evangelio de que Jesús venga a arrojar tantos espíritus malos que se instalan en el corazón y que se instalan, como dice el Evangelio, como una legión. El hombre poseído por el demonio fue liberado por Jesús y en el acto aquel hombre sintió la necesidad de proclamar que Jesús lo había curado y quiso seguir a Jesús y vivir con él como un nuevo apóstol. Y el Señor no se lo permite. La vocación es obra de Dios y no nuestra. El Señor no lo admite como apóstol, pero le da una tarea como nos la ha dado a cada uno de nosotros, de anunciarlo entre los nuestros. Pidamos hoy al Señor que nos libere de todo lo que nos aparte de Él y que anunciemos su mensaje de salvación a los que nos rodean. Permitamos que Jesús nos purifique, nos libere de todos los espíritus inmundos que están estropeando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Permitamos que Jesús expulse de nuestra casa, de nuestra familia, esos espíritus perversos. Así como tenemos que combatir con seguridad el virus, las bacterias y todas las impurezas que hacen mal para nuestra salud, también necesitamos
con más seguridad combatir el mal y las impurezas de los pensamientos y los sentimientos del corazón. Con esa confianza pidamos a María para que nos ayude a mantenernos firmes en la esperanza y que podamos estar convencidos que quien confía en el Señor no desespera. Con esos sentimientos volvemos a insistir en lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Y yo los invito a eso, queridos hermanos. No desesperemos. Ya vemos una luz en medio del camino. Estamos llegando a la orilla. No nos ahoguemos antes de llegar a la orilla. Y sabemos que la vacuna no va a quitar los males del mundo, ni va a quitar los males nuestros. Pero la vacuna va a ser un instrumento para que nosotros podamos seguir viviendo la vida con más confianza. Por eso, hoy más que nunca, mientras llegan las vacunas, no podemos bajar la guardia. E incluso tenemos que exagerar también el cuidado que tenemos personalmente y un cuidado que se va a manifestar también frente a las personas que con nosotros habitan. Y esto lo tenemos que tener claro. Y sobre todo, yo invito a los que asumen con responsabilidad ese cuidarse. Sabemos que no es fácil quedarnos en la casa, que muchas veces nos desesperamos, pero recuerda hoy, quien confía en el Señor no desespere. Que el Señor nos dé hoy y siempre esa capacidad de no desesperarnos ante la realidad que vivimos y que está viviendo no solo Panamá, sino que vive el mundo, que es esta pandemia con este virus, coronavirus COVID-19. Que el Señor siga expulsando de nosotros todo aquello que impide que yo pueda vivir en paz y en confianza. Junto con el pan y el vino, presentemos hoy al Señor todos esos malos espíritus que impiden que yo pueda vivir mi vida en la paz y en la tranquilidad y en la esperanza que Dios ofrece a todos sus hijos. Que el Señor nos dé este deseo. Amén.